Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Golden Blood, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Mientras tanto, Mark, decidido a enfrentarse a Nakan, llegó a su casa en menos de una hora. Los guardias de Nakan estaban preparados para su llegada, al igual que su jefe, que estaba sentado en el sofá con una actitud relajada, como si la llegada de Mark fuera una fuente de entretenimiento. Mark miró la cara despreocupada de Nakan, apretando los dientes. Mientras otros lidiaban con los problemas que él había causado, Nakan se sentaba cómodamente en su casa. Llegaste más tarde de lo que esperaba, dijo Nakan, sin invitar a Mark a sentarse. Mark no perdió tiempo y agarró a Nakan por el cuello de la camisa, lanzándolo contra la pared. Los guardias de Nakan se acercaron, pero los guardias de Mark los detuvieron. Finalmente te pones serio, dijo Nakan sonriendo. Te arrepentirás de hacerme enojar, respondió Mark. Como no podían usar sus habilidades de vampiro entre ellos, tenían que confiar en su fuerza física. Mark no dejó que Nakan se recuperara, mientras lo golpeaban repetidamente en la cara. Pero Nakan no iba a ser un saco de boxeo. Con un empujón, lanzó a Mark contra una vitrina, rompiendo el vidrio y haciéndolo sangrar. ¿Estás aquí para vengarte por ese chico, porque maté a su amigo?, dijo Nakan, acercándose a Mark, que intentaba curar sus heridas con hielo. Mark miró a Nakan con odio. ¿Admites que mataste a Tonkla? Te dije que deberías usar más el cerebro, dijo Nakan, agachándose cerca de Mark. ¿O tu cerebro dejó de funcionar desde que te convertiste en vampiro? ¿Qué quieres decir?, preguntó Mark, que conocía a Nakan desde que ambos eran vampiros. Sabía que no solo lo estaba llamando tonto, sino que había un significado oculto en sus palabras. Piensa en quién más sabe sobre Tonk y Tonkla, además de nosotros dos. Los ojos de Mark se oscurecieron y Nakan, que lo observaba de cerca, sonrió con satisfacción. En un instante, Mark se lanzó hacia él, golpeándolo en la cara, agarró a Nakan por el cuello de la camisa y habló con voz tensa, aunque él mismo estaba en mal estado. No juegues conmigo. ¿Aún crees que Tara es buena? Ella me dio la vida. Sin ella habría muerto de manera dolorosa. ¿Estás seguro, Mark? Nakan sonrió. ¿Seguro de que Tara te ayudó por bondad y no porque quería otro sirviente? Mark había trabajado para Tara en todo, desde pequeñas tareas hasta cuidar la sangre dorada. Para él, eso no era nada comparado con la nueva vida que Tara le había dado. Tara mató a Tonkla para eliminar mi arma más importante contra el recipiente de la sangre dorada. Los ojos de Mark se oscurecieron aún más. Odiaba que Nakan llamara a Tonk recipiente de la sangre dorada. Quería arrancarle el corazón, pero las palabras de Nakan lo hicieron pensar en la posibilidad. Ella quería demostrar que no puedo vencerla, pero hay algo más. ¿Sabes qué es?, dijo Nakan, limpiando la sangre de su boca con el dorso de la mano, lo que enfureció aún más a Mark. ¿Qué?, preguntó Mark con voz cortante. La muerte de Tonkla hará que tú y yo nos matemos entre nosotros, como ahora. ¿Piensa quién se beneficiará más si morimos? Tara, dijo Mark, como si no pudiera creerlo. ¿Proteges al recipiente de la sangre dorada tan abiertamente que Tara debe haber sabido que, cuando la sangre dorada sea más poderosa, serás tú quien la detenga? ¿Cómo puedo estar seguro de que no estás mintiendo? Al principio pensó que Nakana había matado a Tonkla y sembrado la duda en Tonk, pero si Tara estaba detrás de todo, todo lo que había sucedido le beneficiaba a ella. Si su objetivo era eliminar a todos, incluidos aquellos que ya no le servían, para quedarse con la sangre dorada, entonces todo tenía sentido. No voy a mentir diciendo que no quiero la sangre dorada, pero
¿Sabes por qué la quiero tanto? Poder, la presidencia de la familia Mornarit. Eso debería ser suficiente para que luches tanto, Nakan. Adivinó Mark, pero Nakan se rió. ¿Para qué querría eso? Ya tengo casi todo lo que los humanos desean. Lo único que me falta y lo único que siempre he querido es matar a Tara. Nakan se sumergió en sus amargos recuerdos como si hubieran ocurrido ayer. Aunque ser vampiro la había hecho insensible, no había olvidado lo que sucedió cuando era humano, ni por un segundo, aunque habían pasado casi 200 años. En la época del rey Rama III, los vampiros en Tailandia no estaban organizados como ahora. Eran solo leyendas sobre seres inmortales. Como en las historias que Nakan, un aldeano común, pensaba que eran cuentos para asustar a los niños y evitar que jugaran fuera de noche. En ese entonces tenía cosas más importantes en mente. Su esposa estaba a punto de dar a luz a su primer hijo. La familia que había soñado estaba tomando forma, pero de repente alguien le arrebató todo en un instante. Un día, al regresar a casa después de trabajar en el centro de la ciudad, encontró a su esposa muerta en el suelo, con el vientre abierto. A su lado, el cuerpo del bebé estaba tan pálido como el de su madre. Los gritos de un hombre que estaba a punto de ser padre resonaron con dolor. Esa imagen quedó grabada en su mente, incluso después de tanto tiempo. Nakan pasó su vida buscando al asesino que le había arrebatado a su familia. Finalmente descubrió la identidad de Tara y la enfrentó, pero ella no sabía que él era el esposo de su víctima. Tara le ofreció un trato después de tomar su mano y ver una visión de su futuro éxito y comodidad. Nakano estaba interesado en la riqueza o la fama, quería venganza por su esposa e hijo, y aceptó convertirse en un vampiro bajo su control, con la esperanza de que algún día pudiera vengarse. Pero nunca pudo matar a Tara, así que puso todas sus esperanzas en la sangre dorada de Tong, creyendo que ese poder lo haría más fuerte que Tara y le permitiría matarla. Solo un poco más cuando llegue la noche del cumpleaños de Tong, y cuando la luna esté en su punto más alto, la sangre dorada será más poderosa que nunca.